Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En el video de hoy vamos a tratar el tema de la consistencia de los suelos finos, también llamados suelos arcillosos. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción. Luego hablaremos de los límites de Atterberg y finalmente veremos cómo determinamos en el laboratorio los dos límites de Atterberg que más utilizamos, que son el límite líquido y el límite plástico. Como lo hemos comentado en videos anteriores, una de las características más notorias de los suelos arcillosos es lo sensible que es su comportamiento a la cantidad de agua que hay en el entorno. A modo de ejemplo, traigo aquí una foto del libro de Terzaghi del 96, en la que vemos dos muestras de la misma arcilla. Al lado izquierdo vemos una muestra con un bajo contenido de humedad. Miren que se comporta como un sólido, incluso con una resistencia importante, pudiendo soportar como esta torre de pesas que se le ponen en la parte superior. Mientras que al lado derecho de la foto vemos la misma arcilla, pero con un contenido de humedad mucho mayor. Y miren que su respuesta es la respuesta de un líquido. Tenemos entonces dos comportamientos radicalmente diferentes, uno sólido, uno líquido, variando únicamente la cantidad de agua en el medio. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo se produce esta transición entre diferentes comportamientos a medida que cambiamos la humedad del suelo. Y para entender mejor cómo funciona esta transición, vamos a imaginar un experimento. Supongamos que tenemos inicialmente una muestra de suelo arcilloso con un muy alto contenido de humedad, tan alto que se comporta como un lodo, es decir, tenemos inicialmente un líquido. Y vamos a tomar ese material y poco a poco lo vamos a ir secando. Por ejemplo, lo metemos un tiempo al horno, lo sacamos, lo analizamos y así sucesivamente. Y a lo largo de estos momentos en los que vamos secando el material y lo vamos analizando, nos vamos a hacer dos preguntas en cada uno de estos escalones de secado. La primera pregunta es ¿cómo va cambiando el volumen del material? Y la segunda pregunta es ¿cómo va cambiando su consistencia? Por consistencia nos referimos a una descripción cualitativa de su comportamiento. Por ejemplo, cuando nos referimos a una arcilla como líquida o sólida, como en la foto inicial del video, estamos hablando de su consistencia. Muy bien, empecemos. Entonces tenemos el espacio que describimos hace un momento, en el cual el eje vertical va a ser el volumen de la muestra y el eje horizontal va a ser su humedad. Recordemos que la humedad es el peso de agua dividido por el peso de sólidos y en consecuencia es una cantidad que nos informa sobre la cantidad de agua que hay en el suelo. Cuando estudiamos entonces el volumen en función de la humedad, en nuestro experimento vamos a ver un comportamiento como el que se muestra en esta línea roja. Es decir, vamos a ver que a medida que secamos el material, el volumen de la muestra va a ir disminuyendo hasta un cierto punto en el cual ese volumen ya no va a cambiar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar a lo largo de esta línea que describe la evolución que tiene el material durante nuestro experimento mental. Vamos a preguntarnos qué va pasando en cada una de esas zonas. Bueno, inicialmente, cuando nuestro material tiene una muy alta humedad, podemos imaginar que tenemos cada una de las partículas de arcilla con esta capa de agua adherida a su superficie, un poco como nadando en una gran cantidad de agua libre. Es decir, cada una de ellas tiene la cantidad de agua que necesita para estabilizarse y, como lo acabo de mencionar, hay mucha agua libre y hay mucha facilidad de movimiento de cada partícula con respecto a las demás, por lo cual en ese estado lo que observamos es una consistencia líquida, ¿cierto? El material se comporta como un líquido. Eventualmente puede haber un poco de aire, es lo que muestro con estas burbujas, digamos,
puede haber algo de aire ahí atrapado, pero el material es principalmente agua libre y partículas de arcilla. Si seguimos secando nuestra muestra, vamos a ir evaporando el agua. Entonces, en una menor humedad vamos a tener un volumen, por supuesto, menor. Y en este primer estado que vamos a encontrar, podemos imaginar que estas capas de agua adheridas a la superficie de las partículas empiezan a interactuar un poco entre ellas, ¿sí? Empiezan a tocarse. Hay una interacción partícula a partícula, en particular a través de su doble capa difusa, que es el nombre de esta capita de agua pegada a ellas. Nuevamente puede haber algo de agua ahí atrapado, que es lo que represento con estos círculos blancos, pero lo importante es que acá, como todos lo hemos experimentado con arcilla en nuestra vida, pues ya no tenemos un líquido, sino que tenemos algo que podemos moldear. A esa consistencia la llamamos consistencia plástica. Para recordar el término, podemos decir plástica como la plastilina, es decir, un material que podemos moldear, podemos cambiar su forma, es fácilmente deformable, pero ya no es un fluido. Si seguimos secando nuestra muestra, el volumen se va a reducir un poco más y vamos a llegar a un estado en el cual ya esa interacción entre las partículas y sus dobles capas difusas es tal que empieza a faltar agua para que cada partícula pueda tener la cantidad de agua que la estabiliza eléctricamente. Es decir, empieza a haber una competencia por la cantidad de agua que hay en el entorno, la poca agua libre que hay y el agua que hay adherida a las partículas. Por supuesto, puede haber algo de aire también atrapado ahí. Esta consistencia es lo que llamamos una consistencia semisólida. Esto quiere decir que es un material que todavía podemos deformar con cierta facilidad, pero es un material, como falta el agua, como las partículas están compitiendo por el agua que hay en el entorno, este es un material que cuando lo deformamos fácilmente se parte, aparecen grietas, en fin, aparecen síntomas que me muestran que ya no hay suficiente agua en el material. Luego, si seguimos secando, llegaremos a un momento en el cual, aunque todavía hay agua en los poros entre las partículas, ya tenemos una estructura de contactos sólidos entre las partículas de arcilla. Es decir, tenemos un arreglo que ya es muy difícil seguir comprimiendo, ¿cierto? Porque las partes sólidas de las partículas ya están en contacto. Por eso el volumen deja de cambiar y se estabiliza, como lo vemos en la línea negra. Y si seguimos secando hasta tener el material totalmente seco y sin agua, pues por supuesto al final vamos a tener todavía esta estructura sólida de contactos sólido-sólido entre las partículas, pero ya sin agua en los poros. En esta zona en la que el volumen ya no cambia, podemos pensar que tenemos una consistencia sólida, es decir, el material se comporta como un sólido, ya no es un material líquido, ya no es un material moldeable, es un material que cuando tratamos de cambiar su forma, por supuesto, se parte a diferentes niveles de resistencia, dependiendo probablemente de la cantidad de agua que tenga. Muy bien, entonces lo que vemos en esta figura es que a medida que vamos secando el material en nuestro experimento, vamos a ir recorriendo diferentes consistencias, ¿cierto? Líquida, plástica, semisólida y sólida. Y puesto que para nosotros es importante entender cómo se comportan estos materiales, entonces es interesante tratar de establecer algún tipo de límite entre estas consistencias, ¿sí? Un valor de humedad que separa una consistencia de la siguiente. Algo similar a lo que se muestra con estas líneas azules que esquemáticamente agregué a la gráfica. Y a estos valores de humedad que separan una consistencia de la otra es a lo que llamamos límites. El primero de esos límites es el que llamamos límite líquido, que separa la consistencia líquida de la consistencia plástica. Es decir, que al menos en teoría, para límites superiores al límite líquido, el suelo se va a comportar como un líquido y para humedades inferiores al límite líquido, el suelo se va a comportar de forma plástica, como la plastilina. El siguiente límite importante para nosotros va a ser el límite plástico.
que separa la consistencia plástica, es decir, la plastilina, de la consistencia semisólida, es decir, del material deformable, pero que se agrieta y se parte fácilmente. Y el tercer límite que se maneja en ingeniería civil es el límite de contracción, es decir, aquel valor de humedad a partir del cual tenemos una estructura sólida de contactos mecánicos entre las partículas y en consecuencia la muestra deja de contraerse. Entonces, aunque existen varios límites de este estilo, y aquí estamos mostrando 3 de ellos, en ingeniería geotécnica usamos principalmente los 2 primeros, el límite líquido y el límite plástico, y es por esa razón que en las siguientes diapositivas nos vamos a concentrar en estas 2 cantidades. Estos límites entre las diferentes consistencias fueron propuestos por un ingeniero agrícola que se llamaba Albert Maurits Atterberg, y por esa razón los conocemos como los límites de Atterberg. Atterberg propuso muchos más límites, pero en ingeniería civil nosotros usamos los 3 que acabamos de ver: límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Sin embargo, los que más usamos, los más importantes para nosotros, como lo decíamos, son los 2 primeros, el límite líquido y el límite plástico. De hecho, asociado con esos 2 límites, podemos identificar una cantidad que es muy importante para nosotros en ingeniería civil. Me refiero al índice de plasticidad. Como lo vemos en esta ecuación, el índice de plasticidad es simplemente la resta de esos 2 límites, el límite líquido menos el límite plástico. Entonces fíjense que el índice de plasticidad es la distancia horizontal que hay en términos de humedad entre estas 2 humedades características, entre aquella humedad por encima de la cual el suelo se comporta como un líquido y aquella humedad por debajo de la cual el suelo tiene una consistencia semisólida. El índice de plasticidad es muy importante porque me muestra qué tan sensible es la arcilla que estoy analizando a la cantidad de agua que hay disponible en el entorno. Y esto a su vez es una medida indirecta del tamaño de esta capa de agua que las partículas de arcilla necesitan tener adherida a su superficie para poder estabilizarse eléctricamente. Y eso a su vez es una medida de qué tan compleja o no es una arcilla desde un punto de vista constructivo. Entonces calculamos con frecuencia esta cantidad que nos informa sobre esos diferentes aspectos del comportamiento de la arcilla. A modo de ejemplo, en esta tabla vemos varios tipos de suelo y para cada uno de ellos estamos indicando cuál es el mineral principal que lo compone y cuáles son su límite líquido y su límite plástico. En la parte inferior vemos 3 fotografías de microscopio electrónico de 3 arcillas diferentes. Primero una caulinita, luego una hilita y luego una montmorillonita. Ustedes en el laboratorio están usando los 2 extremos, la caulinita, que es una arcilla especialmente simple, y la montmorillonita, que es una arcilla especialmente complicada. Pero volvamos a la tabla, y aquí organicé los tipos de suelo como del más grueso al más fino. Tenemos inicialmente las gravas y las arenas. La grava puede ser de diferentes minerales y la arena, como lo hemos visto, está hecha principalmente de cuarzo. En estos materiales, cuando nos preguntamos sobre su plasticidad, sobre su consistencia, vamos a encontrar con frecuencia estas siglas, NP. NP quiere decir no plástico, es decir, estos suelos no son plásticos, ¿sí? Por supuesto, yo no puedo con grava o con arena, aunque cambie la cantidad de agua, producir un material que pueda moldear como la arcilla, ¿sí? Que pueda tener una consistencia plástica como la plastilina. Simplemente las partículas son tan grandes que esto no es posible. Y algo similar va a pasar en el limo. Recordemos que el limo es un poco como la frontera entre el mundo de los suelos gruesos y el mundo de los suelos finos. Luego tenemos las arcillas. Y en las arcillas, como lo hemos visto, sí vamos a observar un comportamiento plástico. Una arcilla mezclada con limo tendrá un límite líquido más bien pequeño, entre 30 y 60%. Ya si tenemos una caulinita
relativamente limpia, tendremos un límite líquido del orden del 60 o 70%. Pero al final de la tabla ven ustedes arcillas realmente complejas, como la monmorillonita que han estado usando en sus prácticas de laboratorio. Hay diferentes tipos de monmorillonita, pero si nos fijamos en el último elemento que hay en esta tabla, la monmorillonita sódica, fíjense que el límite líquido es del orden del 500%. Es decir, que para yo poder empezar a tener un material que se empieza a comportar como un líquido, tengo que tener un peso de agua que es 5 veces el peso de los sólidos. Y recuerden que los sólidos tienen una densidad mayor a la del agua. Es decir, que el volumen de agua en una muestra que tiene una humedad del 500% es verdaderamente muy, muy grande. Ahora veamos la última columna, los límites plásticos. Pues para las arcillas menos plásticas, como la arcilla mezclada con limo o una caolinita, esto es del orden del 10, 15, 20%. Mientras que para la monmorillonita más compleja que estamos analizando, la monmorillonita sódica, esta cantidad es del 60%. Entonces, fíjense que la distancia entre estos dos límites, en las arcillas menos plásticas, puede ser del orden de un 30%, algo de ese estilo, mientras que para las arcillas más complejas, más plásticas, esa distancia entre los dos límites es del orden del 400%. Como lo decíamos hace un momento, esa distancia o el índice plástico podríamos entenderlo como una medida indirecta del espesor de la capa de agua que las partículas tienen adherida a su superficie, y eso a su vez nos habla sobre qué tan compleja es la arcilla en su manejo, digamos, en el ámbito de la construcción. Estos dos límites que hemos estado discutiendo, el límite líquido y el límite plástico, por supuesto son cantidades que determinamos en el laboratorio, ¿cierto? Son propiedades de una determinada arcilla que medimos en el laboratorio. Veamos inicialmente cómo determinamos experimentalmente el límite líquido. Hay varios instrumentos que me permiten determinarlo, pero el más común y el que vamos a usar nosotros en el laboratorio es el que conocemos como la cazuela de Casagrande, que se muestra en esta foto. La cazuela de Casagrande, entonces, es un recipiente de cobre conectado a un mecanismo que me permite levantarlo a una pequeña distancia y dejarlo caer sobre un plano. En la parte derecha inferior de esta diapositiva vemos también un instrumento que llamamos un indentor, que, como su nombre lo indica, me permite hacer una indentación, crear un canal, digamos, en la parte central de una muestra de arcilla, como lo vamos a ver a continuación. Y entonces lo primero que vamos a hacer es, con la cazuela reposando sobre el plano, ubicar allí nuestra muestra de suelo, que debe quedar con una superficie aproximadamente horizontal, y sobre ese depósito, digamos, de arcilla, vamos a usar el indentor para grabar o marcar una indentación, un canal en el centro de esa muestra. Canal que en su límite inferior tiene un ancho de unos 2 milímetros, más o menos. Vemos en esta foto cómo se crea ese canal o esa indentación. Una vez hemos indentado el suelo, entonces vamos a empezar a darle vueltas a la manivela del mecanismo, lo que va a levantar la cazuela de Casagrande y a dejarla caer sobre el plano. Y vamos entonces a decir que el límite líquido, aquella humedad que separa la consistencia plástica de la consistencia líquida, es aquella humedad en la cual, cuando yo he dado exactamente 25 golpes, las dos mitades que tengo de mi muestra se han juntado en una distancia de aproximadamente media pulgada, como lo vemos en la fotografía de la parte inferior derecha, ¿cierto? Allí vemos las dos mitades de mi muestra, vemos buena parte del canal en donde todavía no se han juntado, y en la parte central vemos que se han juntado en una distancia cercana a media pulgada. Ahora, ¿cómo encuentro esa humedad en la que esto ocurre? Pues lo hago ensayando varias humedades. Típicamente empiezo con un material más bien seco y entonces la cantidad de golpes que tendré que dar para que se cierre las dos mitades
va a ser muy superior a 25 golpes. Y luego voy a ir humedeciendo ese material gradualmente y repitiendo el ensayo. Entre más húmedo sea el material, menor será la cantidad de golpes que necesito para que esas dos mitades se cierren. Luego entonces lo que voy a hacer es que voy a usar un papel semilogarítmico y en él voy a graficar en el eje horizontal para cada una de las realizaciones del ensayo. En el eje horizontal el número de golpes que tuve que dar y en el eje vertical el contenido de agua o la humedad. Resulta que en este espacio semilogarítmico estos puntos se alinean relativamente bien sobre una línea recta y entonces yo voy a poder ubicarme en la coordenada horizontal que corresponde a 25 golpes y luego encontrar el valor de esa línea, el valor de humedad que corresponde a esos 25 golpes. A ese valor de humedad lo voy a llamar entonces el límite líquido. Hablemos ahora del límite plástico y su determinación en el laboratorio. El límite plástico se determina usando una de estas superficies de vidrio que ustedes seguramente han visto en nuestra sala de prácticas. Y lo que vamos a hacer es tomar una pequeña cantidad de suelo, de arcilla, y luego con nuestra mano sobre este vidrio vamos a buscar construir un cilindro que tenga un diámetro de aproximadamente 1/8 de pulgada. Esto es más o menos 3 milímetros. En general vamos a tener también un pedacito de varilla de 1/8 de pulgada para poder visualmente comparar el diámetro y acercarnos a ese límite de las 8 del octavo de pulgada. Y una vez lleguemos a este cilindro de aproximadamente 1/8 de pulgada de diámetro, entonces vamos a decir que el límite plástico es aquella humedad en la cual cuando yo llego a ese límite del 1/8 de pulgada, el material empieza a quebrarse, a fragmentarse, como lo vemos en estas dos fotos. Si me pasa lo que se muestra en la fotografía de la izquierda, es decir, que yo llego al 1/8 de pulgada, fíjense que ahí está la varillita para comparar el diámetro, si yo llego al 1/8 de pulgada y el material todavía no se agrieta, quiere decir que es demasiado húmedo todavía. Entonces lo que hago es recogerlo, amasarlo en mi mano para secarlo un poco y repetir el experimento hasta llegar a una condición en la cual cuando llego al 1/8 de pulgada el material se quiebra. Por el contrario, podría pasarme también lo que vemos en la foto de la derecha, y es que antes de que yo llegue a ese diámetro del 1/8 de pulgada, el material ya se desagrega y se parte muy fácilmente, es frágil. Eso quiere decir que ese material está muy seco. Y lo que hago entonces es agregar un poco de agua y repetir el experimento. Esto lo hago varias veces y cuando encuentro este punto que me interesa, el límite plástico, voy guardando estos cilindros sobre los cuales luego voy a determinar la humedad. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en clase o en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Chao.